Hola a todos, soy Roberto Granda y hace justo una semana estaba aquí, en este mismo salón, y hablé de que en España teníamos que lamentar ya 808 muertos. Y hoy, una semana después, a jueves 26 de marzo, son 4.300 los fallecidos por coronavirus. Estamos ante una auténtica tragedia nacional de dimensiones desconocidas y además de eso tenemos que lidiar o tenemos que soportar a la peor clase política en décadas, que se ha juntado, por si no fuera poco, con la primera generación de analfabetos funcionales salidos de la universidad. Es decir, personas con estudios superiores que son incapaces de comprender o interpretar un texto sencillo o de escribir una frase que no entrañe excesiva dificultad, o sea, con sujeto, verbo y predicado, sin cometer 6 o 7 faltas de ortografía. Y bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos que ha salido Irene Montero, ese cacho de carne con ojos, a hacer cero autocrítica, a reconocer exactamente ningún error y decir que es la ultraderecha y tal, el discurso que ya conocéis. No cambia mucho porque tampoco tiene mucho donde elegir, es decir, ella es unidireccional, casi encefalograma plano. Lo que se plantea es si se debieron celebrar o no los actos políticos del 8 de marzo o el resto de eventos que se debieron haber cancelado. Todo indica que fue una temeridad y además una consciente, que es bastante grave, por mucho que rebunden los de siempre. La Organización Mundial de la Salud pedía esto el lunes 24 de febrero, está subrayado debajo. Pero yo voy más allá. Es que independientemente de la enfermedad, yo creo que aunque no hubiera coronavirus, es una auténtica majadería esa manifestación, por sí misma, o sea, sin factores víricos externos. El 8 de marzo durante años fue el Día de la Mujer Trabajadora y ahora es el Día de la Trabajadora de la Mujer. Porque hay tipas que se dedican a eso, o sea, ese es su curro. La ideología de género como modus vivendi. ¿Y cómo van a renunciar al pesebre? El feminismo de esta nueva ola, que quede claro, es ante todo y sobre todo un descomunal y muy lucrativo negocio. Negocio. Y cuando queráis os lo demuestro con datos y cifras, aunque creo que cualquiera que tenga un mínimo interés puede hacerlo. Luego sí, luego están las otras, la chavalería que llevan ahí a ese gran simposio cultural con aportes intelectuales de cómo estamos hasta las tetas de haceros las croquetas y otras muestras asombrosas de ingenio. Pero todo negocio necesita clientes más o menos crédulos y conformistas. En este caso son pancarteros, eslóganes, vocingleros, pero rascas y un poco y no hay nada. O sea, les hablas de las pioneras feministas, les preguntas por algunas de las escritoras que marcaron un antes y un después de la emancipación de la mujer y se te quedan mirando así, como una vaca viendo pasar el tren. No saben qué coño estás diciendo. Que son zumbadas que quieren regular por ley los piropos. ¿Creéis que luego van a casa y se ponen a leer a Virginia Woolf? Y atención, en plena sangría de muertos, ¿a qué se dedican las dicharacheras del PSOE? Reunión telemática de las compañeras de las comisiones de igualdad, con el siguiente orden del día. Ding dong. Análisis de la situación del coronavirus con perspectiva de género. Yo creía que era un bulo, una cuenta falsa de esas, o esas páginas de broma de humor más o menos negro, pero luego vi lo de perfil verificado y ya cuando comprobé que era real, ahí ya me puse pálido. O sea, quedé planchado. Fijaos si me puse mal, que le dije a mi mujer, por favor, tráeme un Almax. Y yo no estoy casado, ni tomo sus medicamentos, ni nada de nada. Las podemos ver de videoconferencia, de risas ahí entre ellas. Ay, coronavirus con perspectiva de género. Pues como es el coronavirus, en masculino seguro que es un virus patriarcal. ¿A qué se junta la estupidez con la vileza? Porque cuando eres malo, pues vale, eres malo y se te puede insultar o incluso matar si fuera necesario, pero con un malo puedes razonar y llegar a entenderte. Pero cuando además de malo eres tonto, ahí ya jodido el asunto. Creo que todos hemos visto esas pancartas de las manifestaciones tipo esta, que de peligro nada. A ver, el 8 de marzo en España ya había 589 infectados y 17 muertos. Imaginad cómo están de la puta cabeza. Pero no se podía saber, claro, ¿cómo se iba a saber? Antes, mucho antes, a lo mejor no lo podía saber yo que soy un tipo de Oviedo que vive en Chamberí y vecino de John Ford, pero el gobierno, o sea, los responsables sanitarios que tenían datos y que estaban viendo lo que pasaba en Italia, donde el 23 de febrero ya habían suspendido el carnaval de Venecia y estaban cayendo como moscas, no se podía saber. Es el mantra de ahora para convertirlo en posverdad. Capitán a posteriori, dicen todos los cenutros, usando mal además un gag de South Park. A posteriori. Pero ¿no veis que no hay falacia retrospectiva alguna? Vamos a seguir. Está mal hacer autorreferencia, pero yo sobre Fernando Simón y sus ruedas de prensa mintiendo o echando balones fuera, en el último vídeo ya decía esto. Que yo creo, tengo la certeza de que este pobre diablo sabía de verdad lo que estaba pasando, pero tenía directrices concretas del gobierno de tener que decir eso que decía. De la misma manera que los periodistas palanganeros del poder. Y esta semana sabemos pues lo que sabemos. Fernando Simón asesora a la agencia europea que pidió evitar la manifestación del 8M. Es decir, él sabía.
perfectamente que no había que autorizar eso. Y aún así, este Poncio Pilatos al servicio del régimen se lavó las manos y dejó que la gente se infectara por miles. Ahí están los datos. Madrid cuadruplicó el número de hospitalizados 5 días después. Y ahí está la gráfica de los 4, 5, 6 y 7 días después de la manifestación. Ahora, eso sí, capitán a posteriori... Uf, payasos. Vamos a ver ya lo serio de verdad, lo indignante de verdad. Sánchez, 6 días antes del 8 de marzo, ya sabía de la gravedad. Ya sabía, Los de no se podía saber, no se podía saber. Y empezó a tomar medidas de urgencia, pero bloqueó todo, material sanitario incluido, hasta el día 9, porque claro, esas manifestaciones en todo el país se tenían que celebrar sí o sí. Que como dije, es un colosal negocio y forma parte de su agenda ideológica y política, además. Otra argumentación de nuestra incansable e insufrible merma patria es que ahora no es el momento, unidad, no se puede criticar. ¿Cómo que no? ¿Quién dice que no se puede criticar al gobierno? ¿Desde cuándo? Pues desde nunca. ¿Qué cojones se creen que se hizo en otras crisis? Dentro vídeo. El señor Rajoy tiene que explicar, en primer lugar, por qué tardó casi una semana en reaccionar tras la aparición de un caso de infección del virus, del ébola. El señor Rajoy tiene que explicar a la ciudadanía por qué ha retrasado tanto tiempo la creación del comité de crisis a nivel interministerial, del comité científico. El señor Rajoy también tiene que explicarnos por qué su gobierno permaneció impasible ante el desmantelamiento del único hospital de referencia que tenemos en España para hacer frente a este tipo de virus. Y el señor Rajoy tiene también que explicarnos por qué ha permitido el que la ministra de Sanidad no haya comparecido en el Congreso de los Diputados desde hace 2 meses que le solicitó la comparecencia al Grupo Parlamentario Socialista. Rajoy también tendrá que explicar a la opinión pública española el por qué ni él, ni la vicepresidenta del Gobierno, ni la ministra de Sanidad, ni ningún miembro de su Ejecutivo ha criticado las penosas y viles declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid intentando culpabilizar a la víctima y responsabilizarla de la infección del virus del ébola. ¿Pero por qué pides explicaciones, Pedro? Unidad, unidad. No critiques, Pedro, no es el momento. Capitán a posteriori. Pues claro que fueron implacables con el gobierno de entonces cuando la crisis del ébola, incomparablemente más inocua. Y me entristece ya muchísimo lo de los periodistas totalmente entregados al pedrismo o al marqués de Galapagar. Además, a la vista de negligencias tan obvias y graves. Un periodista tiene que ser o aspirar al menos a fiscalizar al poder. Tiene que estar para ser la mosca cojonera, se llame como se llame ese poder, la mosca cojonera de los que mandan, porque para hacerle mamadas al gobierno, pues no te dediques a esto, pide directamente entrar de becaria en la Moncloa o de mayordomo o de lo que coño sean tus gustos sexuales. Yo es que quiero ser mamporrero entre el presidente y los ciudadanos. Pues vale, pues renuncia a cualquier pretensión de credibilidad. Además, Pedro Sánchez, que no dice una verdad ni de casualidad, que mintió lo indecible en campaña y tiene una hemeroteca atroz que lo incapacita y descalifica por completo, dice una cosa al gobierno y dices que es que claro, como lo dijo, pues ya está. Lo dijo el gobierno, y punto. Lo de acudir a otras fuentes, estos fenómenos se piensan que es irse a beber agua. Esta semana, yo contestando un comentario en Facebook que mira que me dije y trato de hacerlo, que no entrar en discusiones cibernéticas, que no llevan a nada y no aportan nada, pues me decía un bobo en una respuesta llena de faltas de ortografía y bueno, una cosa espantosa, que hay que pensar soluciones y no buscar culpables y no se quede una gaviota, me decía. Eso está genial, nos quieren callados porque ¿cómo va a haber culpables? ¿Eso lo sabe Garzón? Rabia es lo que uno siente cuando una profesional de la sanidad pública se juega su vida por la incompetencia de una ministra. Vaya palo le metió ahí a la ministra Montero. Pero no, es por supuesto de 2014. Entonces, ¿hay que buscar o no hay que buscar culpables? ¿Se van contra los ministros o no se va? Yo no entiendo nada. ¿Esto cómo funciona? ¿Según quién esté en el gobierno? No sé, no me atrevería a aventurar tanto, pero ¿no estaréis actuando con hipócrita desfachatez por sectarismo político, no? Nah, no creo, eso no es posible. Nah. Toda esta masa crítica, toda esta caterva de ceporros que se mueven no por hechos, sino por el hecho según quien esté en el poder y piden responsabilidades políticas o todo lo contrario, según les dé, tiene que ser algún tipo de tara que se aloja ahí en el cerebro. Porque, a ver, sí que hay personas que cobran por ello. Los partidos tienen su gabinete de prensa, sus asesores a sueldo, profesionales que hacen las campañas, los discursos, la propaganda, incluso tienen cadenas de televisión enteras. Vale, el PSOE tiene a mucha gente en nómina, pero tanta no.
Ver a un ciudadano de a pie defender a capa y espada a un partido político, justificando lo injustificable e incluso de forma a veces agresiva, uno lo ves de fuera y se pone los pelos como escarpias. Pero a ver, criatura, a ver. ¿A ti te paga la nómina Pedro Sánchez? ¿Te invita el Marqués de Galapagar a la piscina y te quedas a dormir ahí en la chabola de invitados o qué? ¿Qué pasa contigo? Yo no me lo explico, pero bueno, ya dije alguna vez que no se puede argumentar con quien no sabe razonar. Si tu aspecto de realidad, la realidad es esto, se limita a una minúscula parte, donde tienes ahí todos tus prejuicios, dogmas aferrados y antojeras ideológicas, evidentemente vas a hacer el ridículo más espantoso a los ojos de cualquiera que no esté cegado por el sectarismo. Ahora que importa la labor de los sanitarios, a los que han abandonado su suerte, que importan los policías y los militares, debe haber un reconocimiento también para la UME, montando hospitales de campaña y levantando el de IFEMA. Gente disciplinada, muy trabajadora, que acata órdenes y que salvan vidas importando a las personas y no los territorios. Es decir, pasando de las obsesiones identitarias, se dedican a servir a la ciudadanía, a pesar de que Sánchez directamente los quería finiquitar. Sobra el Ministerio de Defensa, decía el tío hace no demasiados años. El que sobras eres tú, que no haces una sola cosa bien. Hasta los test comprados en un mercadillo de China son falsos, como tu tesis. Y ahora que importa el tema del abastecimiento en los supermercados, parece que se dan cuenta que hay una cosa que se llama intermediarios y personas que trabajan en el campo. Eso está bien. Justo antes de esta crisis los machacaban. Esta bofetada de realidad sirve para enterarse que las bandejas de lomo no crecen en los estantes de Mercadona. Y que se matan animales también, claro. Como me dijo un granjero que conozco, yo no crío pollos para que vayan a la universidad. Un saludo para José María, por cierto, que encima el cabrón está en la finca disfrutando del aire libre mientras piensa en próximas decapitaciones. Vosotros pensad en lo que podáis, lo que os haga más felices para aislaros de todo esto. La próxima semana seguiremos confinados. Buscad siempre vuestro refugio, aunque sea interior. Cuidaros mucho y hasta la próxima semana.